Hoy nos convoca el tema de la sulfatosis. Amablemente ustedes o muchos de ustedes compartieron sus preguntas durante el proceso de inscripción. Lo agradecemos mucho. Hemos escogido unas para las zonas de preguntas. Otras pueden, por favor, compartirlas por el chat. Y también otras preguntas pues han sido resueltas a lo largo, o esperamos sean resueltas a lo largo de la presentación. Entonces, presentamos en este caso una descripción de la sulfatosis que considero que va a ser novedosa para muchos de ustedes. Enseguida voy a justificar de dónde sale la sulfatosis. Vamos a hablar seguidamente del diseño para los ataques por sulfatos y cómo prevenir los diferentes tipos de sulfatos, ataques por sulfatos hasta donde hoy podemos. Y después vamos a mirar cómo encaja el tema de la sulfatosis y el tiempo de servicio, o como algunos también lo llaman, vida útil de las estructuras, precisamente para hacer los procesos de diseño. La sulfatosis está asociado a lo que hemos venido trabajando en parte de esta serie de hechos en concreto. La sulfatosis o los ataques por sulfatos son unos tipos de corrosiones que ocurren en los diferentes materiales. No me voy a extender mucho en el tema, precisamente los invito a consultar la conferencia sobre corrosión. Y en este caso, corrosión simplemente es una forma, así como decimos combustión cuando algo arde. Corrosión es cuando algo es corroído, carcomido, o como se decía en la antigüedad, devorado o comido. Es decir, que se va desintegrando, se va perdiendo el material y van ocurriendo cambios que son adversos para el funcionamiento o para la apariencia del material que queremos. Igualdad en metales, cerámica, concreto, plástico, vidrio y en las rocas, por supuesto. Eh, los invito, si quieren profundizar en ese tema, pues a mirar la charla correspondiente del ciclo sobre corrosión. Ahora, en esas corrosiones hemos trabajado en esta serie la del acero de refuerzo eh, por reacción alcali-sílice que la dictó la candidata a magíster Paula López, y hoy vamos a trabajar precisamente ataque por sulfatos. Ataque por sulfatos, pues aquí estamos viendo un efecto terriblemente combinado de un ataque corrosivo del acero de refuerzo por acción de cloruros, y en la parte del concreto estamos observando un ataque severo o una corrosión severa también asociada a sulfatos. Pero entonces, yo digo que los sulfatos son los grandes incomprendidos del concreto. Con los colegas, con alumnos y en otros espacios, he encontrado varias imprecisiones que considero frecuentes, y es que dicen, no, 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 en mi país, el que sea, no existe ataque por sulfatos, no he visto el primero. Hombre, es que el ataque por sulfato solamente debe preocupar en zonas marinas, o solo ocurre cuando está en grandes concentraciones el sulfato y eso es muy raro. O venga, es que por lo contrario, es que hicimos un estudio petrográfico y encontramos etringita, o sea que hay ataque por sulfatos. No necesariamente. Y es que yo solamente puedo obtener resistencia a sulfatos si utilizo en mi obra o en mi proyecto cemento Portland tipo 2 o tipo 5, especialmente diseñados para tener una mayor habilidad para resistir el ataque a sulfatos, o cuando estamos trabajando por cementos hidráulicos por desempeño, como los de la NTC 121 o por la ASTM-C 1157, pues aquellos que tienen moderada o alta resistencia, perdón, a los sulfatos. Entonces, vamos a ver que precisamente eh, mm, para empezar a dar algunas respuestas, la tringita tipo 1, por ahora son esos filamentos delgados que observan en esa microfotografía. Son absolutamente normales y necesarios para el correcto funcionamiento del cemento y de un concreto. Entonces, no siempre que haya tringita hay un problema. Primera claridad. La tringita tipo 1 es necesaria y se necesita que esté allí para que el cemento y por tanto el concreto hagan
adecuadamente sus procesos de fraguado y su existencia no significa que haya un ataque por sulfatos. Les voy a hacer una promesa y es que voy a tratar de ser lo menos químico posible, porque les confieso que este es un tema desde el punto de vista químico que es bastante complejo, digámoslo de alguna forma, por todas las reacciones químicas que ocurren. Entonces prometo no meterme en la parte química en detalle. La etringita tipo 2, enseguida la vamos a ver, es un material que también cuando está presente no significa que hay un ataque por sulfatos, porque la etringita tipo 2, vamos a ver ahorita, que es un material oportunista o es un tipo de formación que es más bien oportunista porque lo bonito de la serie, de esta serie de conferencias, es que precisamente la etringita 2 también se asocia a la reacción alcali-sílice. La etringita tipo 2 también se asocia a simplemente la presencia de agua sin que haya ningún daño. Entonces, incluso la presencia de etringita tipo 2 debe ser un condicionado o considerado un elemento necesario y suficiente para decir que hay un ataque por sulfatos. También puede estar allí y las cosas estar sin problema. ¿Listo? Lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿de dónde sale esa vaina que se inventó el conferencista de hoy de la sulfatosis? Bueno, en el contexto de la patología de la construcción, eh, cuando empezamos a tratar las enfermedades de las obras, así como las enfrentamos en los seres humanos, pues el sufijo osis se refiere precisamente a una enfermedad. Entonces, en este caso, voy a estar tratando o utilizando el término sulfatosis desde un contexto típico de la patología de la construcción, en que me referiré a unas enfermedades que se generan por una serie de complejos fenómenos químicos y físicos que ocurren dentro del concreto. Entonces, simplemente a manera de taxonomía o de segmentar los diferentes tipos de enfermedades por sulfatosis, pues vamos ahorita a mirar unas enfermedades de esas que son netamente químicas, es decir, involucra que entra un sulfato, reacciona con algo, produce una transformación del material con unas consecuencias. En la sulfatosis también hay otras que están asociadas a la temperatura y nuevamente en la coherencia de este ciclo de hechos en concreto, pues la charla de colocando grandes volúmenes de concreto que me dictó Paula López, pues se refería precisamente al efecto de la temperatura, porque resulta que un tipo de sulfatosis está asociada al incremento desproporcionado o realmente por encima de 65 grados centígrados del concreto cuando se está haciendo la colocación y en las primeras horas en la medida en que va subiendo el calor de hidratación. Y eso produce un efecto que enseguida lo miraremos en detalle, que lo vamos a denominar simplemente una sulfatosis por temperatura. Y aquí vienen los más desconocidos, porque también hay ataque por sulfatos debido a fenómenos físicos. Por fenómenos físicos me voy a referir a que el sulfato de ninguna forma reacciona con los componentes del concreto para formar otros componentes, sino que el sulfato sigue ahí en solución, se cristaliza en forma de sales y sin reaccionar de forma predominante con el cemento o con los componentes del concreto, y eso genera unos daños. Y otros tal vez menos conocidos todavía son los daños de sulfatosis asociados a los agregados portadores de sulfatos, porque resulta que como utilizamos agregados, esos agregados pueden venir con más o menos cantidad de estos minerales, que enseguida los vamos a detallar, pues por ahora me voy a adelantar a los más comunes tal vez, que son la pirita o el oro de los tontos, la marcasita y la pirrotina, que son otras formas de sulfatos que se distinguen por ser de un color dorado muy bonito, y la troilita, pero esa es un poquito menos común. Obviamente hay otras agregados, pero no voy a detallar en esos, que portan sulfatos porque tal vez son más exóticos. Entonces, esto es simplemente una clasificación para que podamos entender un poco de cómo vamos a organizar y a entender la sulfatosis. Ahora, ¿dónde están los sulfatos? Los sulfatos están por todas partes.
Espero que lo tengan en cuenta porque el agua de mar, pues cuando la secamos, el 7% de los sólidos que quedan, más o menos son compuestos de sulfatos de diferentes tipos, sulfato de sodio, de magnesio, yeso. Hay minerales portadores de sulfatos que normalmente están muy asociados a la explotación de metales, o sea, cuando vean acero, o mejor dicho, hierro, perdón, oro, eh, titanio, cobre, normalmente por ahí cerca están asociados geológicamente con compuestos de sulfatos, carbón, sal, o bien porque son parte de los agregados del concreto, también están en las aguas residuales, por supuesto, eh, eh, en las plantas de tratamiento, eh, pero ojo que también están en los suelos agrícolas que han sido utilizados o modificados con correctores, enmiendas o abonos, porque a veces esos materiales pues llevan yeso, sulfato de magnesio y entre otros sulfatos. Eh, no sobra decir que hay materiales de construcción que también tienen sulfatos, pues típicamente el yeso, las placas de yeso, las molduras de yeso. También en las zonas pantanosas suelen encontrarse sulfatos, actividad volcánica y algunos procesos industriales. Entonces, esas fuentes también nos permiten hacer otra taxonomía o formas de ir clasificando el origen de los sulfatos, en donde podemos tenerlas por fuentes internas que llamamos ataque interno o por fuentes externas. Digamos que en las preguntas lo plantearon también algunas personas. Y en el ataque interno simplemente hacemos una definición, estos son definiciones, por tanto pueden haber otras posiciones, las cuales respeto, pero en esta presentación por ataque interno voy a trabajar las fuentes de sulfato internas como aquellas que están incorporadas directamente en la mezcla, sea de donde vengan, del cemento, del agregado, del agua, de los aditivos, de las adiciones, y por el ataque externo, aquellos que definitivamente los sulfatos vienen de algo que no estaba incorporado originalmente en la mezcla. Es decir, que vienen del suelo, el agua freática o simplemente o algún material portador de sulfatos que pusimos en contacto con nuestra estructura. Es decir, por uso y exposición. Ahora, en la taxonomía original que les decía, pues hablábamos de ataques químicos, físicos, por temperatura, que es la formación de tringita tardía o secundaria, y por agregados portadores de sulfatos. Entonces, los ataques químicos, como les decía, esos sulfatos que entran de donde vengan, reaccionan con los componentes del cemento y generan una transformación. ¿Quiénes son esos ataques químicos? Y esto es importante entenderlo, tienen como 5 grandes formas. Hay un ataque que enseguida lo vamos a ver, que es por formación de yeso. Es decir, el sulfato entra, reacciona con un material portador de calcio, generalmente la portlandita, enseguida la vamos a ver, y se genera yeso. La portlandita es un cementante, si se transforma en yeso, pues es un material más blando, menos resistente y se afectará la resistencia. Esta otra forma de ataque que llamamos el ataque clásico, de formación de tringita tipo 2, que es el ataque al monosulfo, pero les prometí que no iba a hablar mucho de química, es decir, el sulfato ataca un componente muy particular de una de las fases hidratadas del cemento. Cuando hay ataque por sulfato de magnesio, es el ataque más complicado, no porque sea, bueno, sí, porque el catión acompañante del sulfato, o sea, el magnesio, también genera otro tipo de reacciones y volviendo a cerrar el ciclo, también llega incluso a producir gel de reacción alcalicílice como uno de los componentes de las reacciones químicas. Ahora, retomamos la importancia del curado. Resulta que cuando no hacemos un buen curado del concreto, queda uno de los componentes del cemento, que es el C3A, queda sin reaccionar, es decir, nunca se hidrató. Cuando entra el sulfato, se lo encuentra listo para reaccionar con él y genera todo lo que ven en estos cuadros o en estos listados
aquí en esta zona de arriba. Entonces, cuando el sulfato entra y se encuentra cemento sin reaccionar, genera unos daños importantísimos que están asociados a cualquiera de este tipo de ataque. Y las formas severas que son menos conocidas en Colombia, que son los daños por taumacita, meteorización de feldespatos, pero no va a profundizar en estos en aras del tiempo. El ataque físico, muy poco conocido en el país, ocurre porque se precipitan esas sales que nunca reaccionaron por esta ruta, sino que ellas se precipitan y empiezan a hacer cambios de fase que generan expansiones. La tringita tardía, ya les había comentado que iba asociada al calor o mejor a la temperatura que alcanza el concreto en las edades tempranas, en los concretos masivos o en esos procesos de curados en cámaras de calor o con mantas de calor. Y los agregados portadores de sulfatos, que ya enseguida los voy a mirar. Les comento que químicamente el tema es complejo. Les decía que las ecuaciones son complicadas, de esto se ha estudiado muchísimo y normalmente creemos o tenemos interiorizado que los ataques por sulfatos, esas sulfatosis, son solamente químicas. Lo que quiero que hoy nos llevemos de esta conferencia es que existen otros tipos de ataques por sulfatos. Entonces, ya podemos empezar a dar respuesta a algunas imprecisiones. Los ataques por sulfatos sí ocurren en el concreto, ocurren de diversas formas, solamente que no todas son químicas, que son las que normalmente tenemos en mente. Entonces, esto ya se los expliqué, se los voy a dejar para la presentación. Esto es un zoom, digámoslo, a este pedacito de esta taxonomía o de esta forma de clasificar los ataques. Ahí hay un poco más de detalles que ya se los mencioné y quiero ir derecho a las fotos. Entonces, esta es la famosa tringita tipo 2, que se diferencia de la tringita tipo 1, aunque son los mismos componentes, bueno, la tringita realmente es una familia de compuestos, no es un solo compuesto químico, pero se caracteriza porque unos cristales son mucho más grandes, siempre en forma como de palillos cuadrados o con una forma muy regular. Y los etringitas tipo 1 son pequeñitas, son micrométricas, de diámetros micrométricos, mientras que estas son de diámetros grandotes. Estas fotos seguramente las han visto en un millón de presentaciones, de libros, de artículos, porque son muy bonitas y son muy fácilmente encontrables en un concreto. Pero insisto, eso no significa que haya un ataque por sulfatos. Entonces, por aquí, no sé si esté conectado un colega que había ofrecido recompensa porque le mostraban el primer ataque por sulfatos en el país, que no había visto el primero. Le recibo sus $100 de apuesta. Por el interno le puedo pasar la cuenta de ahorros. Un mal chiste. Pero es cierto, había una apuesta por ahí. Este es un ataque por sulfatos en unos bloques de concreto, pero al mismo tiempo también hay un ataque a una columna que sirve de refuerzo y esta es una forma característica de lesión de ataque por sulfatos. Yo suelo decir que no somos capaces de diagnosticar lo que no conocemos. Y en la medida en que no conocemos bien las formas en que se manifiesta el ataque por sulfato, pues difícilmente lo vamos a poder encontrar y mirar en las obras. Entonces, normalmente hay disgregaciones con caída de material, que es un efecto muy notorio y muy claro cuando hay un ataque por sulfatos en el mundo del ataque químico. Atrás hay una poderosa fuente de sulfatos, me abstengo de identificar el sitio, pero está efectivamente afectado por sulfatos. Ahora, ¿cómo vemos un ataque por yeso? Recuerdan que les decía que hay un ataque por yeso. El ataque por yeso, cuando nos vamos a mirarlo en un microscopio, en una microfotografía, pues normalmente la portlandita, que es uno de los componentes de hidratación del cemento, tiende a agruparse en bandas en la zona de interfase contra los agregados. Cuando entran los sulfatos que van transitando con el agua a través de todas estas fisuras y poros, reaccionan con la portlandita y de otro texto, porque me pidieron también recomendaciones de bibliografía, pues esas bandas
se transforman y dejan de ser portlandita porque el SO4 reacciona con la portlandita y forman exactamente yeso. Y entonces deja de estar un cementante y alrededor del agregado y en las fisuras se forman bandas de yeso que tienen menor resistencia a la compresión que la portlandita y también modifican el módulo de elasticidad del concreto, que es otro de los efectos. Entonces, el ataque físico por sulfatos, pasando al otro tipo, es uno tal vez menos conocido, perdón. Traigo aquí parte de una zona experimental de un trabajo de tesis de maestría de Paula López. Esto es un ataque físico por sulfatos a un concreto. Eh, Son cambios de fase, es decir, hay agua de composición, hay un sulfato, yo creo que todos los conocemos, sulfato de magnesio o sulfato de sodio. El sulfato de magnesio, si no me falla la memoria, es la famosa sal de Epsom. Entonces, esa sal, cuando se precipita, dependiendo de la humedad relativa y la temperatura, tiene más o menos agua de composición y eso genera unas expansiones y este es un tipo de ensayo que es muy importante porque resulta que la gran mayoría de ataques que vemos por sulfatos en nuestro medio son por ataque físico y no son tanto por ataque químico, son menos frecuentes. Las lesiones típicas, nuevamente, de disgregación progresiva, que en el largo plazo pueden afectar la resistencia, pues por pérdida física de la sección. También pueden generar esfuerzos que generen fisuras, entre otros efectos. Entonces, ¿cómo se ve eso en una obra y no en un laboratorio? Pues muy parecido. Estos son unos bloques, hay una fuente severa de sulfatos nuevamente en el suelo, un suelo agrícola. Eh, no se ve el sulfato porque es muy soluble y lo lava la lluvia, pero va produciendo disgregaciones que van afectando estos bloques. Este es otra vez otro nuevo. eh, en una terraza de un centro comercial en Bogotá, me abstengo de identificar la obra, pero hay unas jardineras atrás y la fuente pro, esto es un tipo de sulfato de sodio que se llama, está en forma de mirabilita y ese efecto expansivo no solamente, en este caso está afectando la pintura, pero en el largo plazo va a terminar afectando también, eh, disgregando el bloque. Entonces, eso que llamamos a veces eflorescencia, eflorescencia es cualquier precipitación de sal sobre un concreto. Y son muchas las fuentes de fluorescencia. Pueden ser por sulfatos, por reacción alcali-sílice y bueno, otra cantidad. Yo creo que podríamos hacer un ciclo de conferencias sobre el tema. Pero esto que vemos, esta fluorescencia que vemos, no es una fluorescencia común y corriente, sino que es una fluorescencia por sulfatos, que el efecto expansivo que produce la mirabilita genera entonces ese daño en la pintura. Pasando a la tercera forma de ataque por sulfatos está la formación de tringita tardía o secundaria, como también algunas personas lo llaman, que es nuevamente, como les comentaba, por altas temperaturas en las edades tempranas del concreto. Y tiene como característica que no se forma la tringita tipo 1, la que les dije que era necesaria y buena, sino que esa tringita tipo 1 se desestabiliza y queda metida por allá en el gel de CSH y en otros compuestos, en la tobermorita. Pero les prometí que no me iba a meter en química. Entonces, eh, ella queda escondida, digámoslo ahí, secuestrada o parte de composición de ese compuesto que llamamos tobermorita, y en el transcurso del tiempo y con el flujo del agua, ella se lixivia, sale de ese gel y empieza a generarse una expansión que hace que la pasta o los agregados se suelten de la pasta, como pueden observar en esta microfotografía. Estos son los agregados, esta es la pasta de cemento, y al expandirse la pasta, pues el agua migrando también y arrastrando iones y cationes, hace que se deposite la tringita tipo 2 en esa nueva cavidad que apareció.
pero no significa necesariamente que la etringita tipo 2 que se depositó ahí sea la que hizo la expansión. La que se expandió fue la pasta de cemento y se desprendió de los agregados, y por tanto entonces esas cavidades se rellenan con nuevas especies minerales posteriores. En este caso son etringita tipo 2, pero insisto que lo que genera la expansión está en la pasta, no en estas fisuras que quedaron rellenadas. Por eso es que decimos que la etringita tipo 2 es un material, un mineral oportunista, porque él se deposita en todos los espacios nuevos que van quedando. El efecto en una obra, para no mostrar cosas por estas latitudes, pues tomo esta foto de otro autor, en los cuales unos bordillos fueron sometidos a un proceso de curado a alta temperatura para aumentar los ciclos de producción, y eso causó el efecto que les acabo de explicar. Pero una vez están expuestos a la condición de agua ambiental y empieza a circular agua a formarse la reacción con los sulfatos que se van liberando, pues se genera la expansión y no solamente se desprenden los agregados, sino que el elemento crece, aumenta de tamaño. Ocurren a largo plazo, es una cosa de 7 años a 20 años, eso se ve después, y generan fisuras, cambio en el módulo de elasticidad, pérdida de resistencia por obvias razones, aumento en la permeabilidad, es decir, que en la medida en que se va expandiendo, va permitiendo en un efecto cascada mayor velocidad de ingreso de agua para que aumente la velocidad de la reacción. Entonces, esa es la famosa formación de tringita secundaria o tardía. Y finalmente, los minerales que portan sulfatos, pues los más comunes les dije que eran la pirita, la marcasita y la pirrotina. Ocurre por fenómenos de oxidación con la atmósfera. También hay fenómenos eléctricos o electroquímicos por el par galvánico, o porque hay unas bacterias, pues que si se dan las condiciones apropiadas son reductoras de sulfato y empiezan a comerse literalmente los agentes o los minerales portadores de sulfatos. ¿Cómo se ve eso? Este tipo de ataque, este tipo de sulfatosis es diferente porque ocurre inicialmente una meteorización del material. Eso genera ácido sulfúrico que reacciona con los componentes del cemento, principalmente la portlandita, forman yeso, y eso es la fluorescencia blanca que ven en la microfotografía. Y posteriormente, o en el mismo momento, se van liberando el mineral de hierro que acompaña a la pirita y van apareciendo unas manchas rojizas características de este tipo de sulfatosis. Entonces, hay una disgregación por ataque ácido y ataque al material cementante, aparición de fluorescencias, que son eflorescencias de yeso, y manchas rojizas asociadas a la liberación del hierro, que reacciona con el óxido de la atmósfera y forma manchas de diferentes tipos de óxidos de hierro en la superficie. Eso es un concreto arquitectónico. De hecho, antes de que se me olvide, cuando se hace concreto arquitectónico, normalmente hay que tener precaución de que no estén incluido o limitar el contenido de piritas, pirrotinas y marcasinas, o marcasitas, o pirrotita, que es otro nombre también que se le suele dar a la pirrotina, para que no ocurran este tipo de daños en superficie. ¿Cómo vamos? Este es el momento de preguntas. Sí, Juan, vamos muy bien. Tenemos varias preguntas en el chat y nosotros hemos seleccionado algunas de las que llegaron en el momento de la descripción, entonces si quieres te hago algunas. La Perfecto. primera es, ¿el ataque por sulfatos es un tema resuelto con la tecnología, en la tecnología del hormigón? ¿Ya está resuelto este tema? La respuesta corta es que es parcialmente. Como se habrán dado cuenta, los ataques por sulfatos los hemos tratado más desde el mundo de la química y no tanto desde los otros tipos de ataques que tenemos por sulfatos. Hay muchos problemas y muchos temas en estudio en este momento en el mundo de los sulfatos y el concreto, y un punto interesante en este momento es precisamente el ataque físico por sulfatos, porque resulta que analizadas las pruebas de Sacramento, que ahorita
las rondas de sacramento de la PSA, muchos de los deterioros que muestran las microfotografías son compatibles más con un ataque físico que con un ataque químico y desafortunadamente no hicieron petrografía. Y lo simpático, que lo vamos a ver más adelante, es que de ahí salen los requisitos de especificaciones prescriptivas para cementos tipo 2 y cementos tipo 5, o cementos de moderada resistencia a sulfatos y de alta resistencia a sulfatos. Perfecto. La siguiente es, ¿en qué tipo de obras se debe estar especialmente alerta a este problema? ¿Qué pasa en ambientes marinos? Vale. Las obras, obviamente el primer punto son todas aquellas obras que estén expuestas directamente a fuentes internas o externas de sulfatos. Eso se hace caracterizando el suelo y el agua freática. Eh, y la otra es mirar las condiciones de uso de la estructura, porque usamos yesos, usamos materiales que pueden tener yeso para hacer el concreto, y hay veces que eso queda por fuera del alcance del diseñador, porque es parte del proceso de la construcción o parte del proceso de la obra. Por ejemplo, el tema de las piritas, el tema de que usemos cementantes complementarios que no estén contaminados o tengan altos contenidos de yeso, etcétera, etcétera. Ok. Tenemos otra que es, ¿cuáles son los sulfatos más comunes y cuáles son los sulfatos más dañinos? Bueno, el más común definitivamente es el sulfato de sodio, tal vez seguido por el sulfato de magnesio, y les comentaba hace un momento que el sulfato de magnesio es el más dañino porque no solamente produce una reacción por sulfatos, sino que también quedan unos hidroxilos que si los agregados son reactivos generan reacción alcalicílice. Pero hay Ok, otros también, yesos, las piritas, las pirrotinas, etc. perfecto. ¿Cuál es el valor óptimo de azufre en el cemento para que no se produzca sulfatosis en el concreto? El valor óptimo debe ser el que se necesite para poder formar los procesos de tringita tipo 1 y los procesos de fraguado. Cuando se sobredosifica el sulfato en un cemento, que es muy poco común, pero puede ocurrir, termina también siendo una fuente de sulfatos, una fuente interna de sulfatos, y ya habría que entrar a evaluar con un poco más de cuidado para poder dar una respuesta más amplia. Perfecto. Una que nos hacen aquí en el chat. En la presentación dicen que los sulfatos se encuentran aproximadamente al 7% como sólidos en el agua de mar y sueltos en este mismo medio. ¿Cuál podría ser su concentración? Vale. Sobre el porcentaje de sólidos es donde estaba aclaro que cuando tomamos agua de mar promedio y la secamos, los sólidos que quedan a más o menos el 7%. Y en agua marina, curiosamente, porque también nos mandaron previamente una pregunta sobre los cloruros, resulta que los requisitos de exposición de agua marina terminan siendo inferiores normalmente a otros tipos de exposición, porque cuando hay cloruros y sulfatos, se forma un efecto protector que es la sal de Friedel, que es un oclusor de poros, y se forma naturalmente y se va formando de manera progresiva, impidiendo el ingreso de más sulfatos en el concreto, entonces forma un efecto protector. Ok. Otra más del chat. ¿Cuál es la diferencia de agresividad de cada uno de los tipos de sulfato? Na2SO4, MgSO4 o CaSO4. ¿Cómo influencia Vale, cada uno de estos iones en la velocidad del ataque? vale. Entonces, la complejidad de los sulfatos es que todos esos compuestos, el sulfato de sodio, el de magnesio y el yeso, tienen diferentes formas de interactuar en la parte química, física o de ataque por portadores de sulfatos. Eh, depende de la condición, depende de la condición y de los requisitos de desempeño que se tengan para la obra. Es una respuesta difícil de responder de manera corta. Entonces voy a tratar de darle respuesta un poco más adelante. Listo, Juan. Si quieres, dejamos ahí, continuamos y al final de la charla vamos a tener otro espacio para preguntas. Si quieren, las dejan en el chat. Les pido, por favor, que mantengan apagados los micrófonos y las cámaras para hacer la charla más amena. Gracias. Muchas Sí, gracias, Marta, y a todos por sus preguntas. Entonces, vamos a entrar a la parte de diseño. Por fin nos salimos de todo ese enredo químico y de materiales y ahora un poquito más a lo que pasa en la obra. Ahora, tiempo de servicio.
está explicado en detalle en una de las conferencias del ciclo, los invito también a que la miren. Allí decíamos que se diseña para tiempo de servicio o tiempo de servicio de diseño con dos condiciones, una admitiendo cierta pérdida de desempeño y otra donde definitivamente no se permite pérdida de desempeño. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, en sulfatos, el problema es que la curva no es así, como esta, que es idealizada, sino que más bien es de esta manera. Lo que hemos observado cuando hacemos experimentación de ataque por sulfatos es que la categorización y el nivel de daños o de desempeño hay que definirla no como en las gráficas anteriores, sino definirla con unas condiciones de apreciación. Y de hecho, eso fue lo que se hizo en la ronda de Sacramento de la PCA para definir cómo se comportaban el concreto ante la presencia de sulfatos. Y definir, de ahí nacieron los cementos tipo 2 y los cementos tipo 5. En la serie de Portland me refiero, por supuesto. Ahora, los ataques por sulfatos tienen una fase de incubación donde hay un deterioro lento, poco visible, y un momento de una fase de propagación donde es más acelerado y se vuelve a veces visible y otras veces no tanto, y otras veces definitivamente en la fase final hay una pérdida evidente de condiciones de resistencia y de utilización del elemento. Recuerden que los estados límite se definen para una condición de resistencia o una condición de utilización, que es incluso la apariencia o el servicio que prestan o el mantenimiento que prestan o que hay que darles perdón. Entonces hay varios criterios también asociados a los de utilización. Entonces, normalmente las curvas suelen ser de esta forma y eso es precisamente lo que hace tan difícil diseñar para tiempo de servicio por sulfatos. Precisamente, todos sabemos que el tiempo de servicio en edificaciones esperamos, por lo menos por normas internacionales, unos 50 años, para el caso de las normas ISO y españolas. Para puentes queremos más tiempo de servicio por el impacto social, económico y ambiental en caso de que haya un problema. Eh, el Código Colombiano de Diseño de Puentes nos pide a veces 75, dependiendo del criterio. En Colombia todavía no las tenemos totalmente definidas. No me voy a quedar ahí porque eso está explicado más en detalle en otra de las series del ciclo de hechos en concreto. Y recordarán quienes asistieron a las otras charlas que para diseñar para tiempo de servicio, durabilidad sulfatos, podemos hacerlo por métodos totalmente probabilísticos, factores parciales, lo que llamamos criterios prescriptivos, con los que se considera se cumple con la durabilidad, y la otra es aislando el elemento a los agentes de ataque o haciéndolo infinitamente resistente o usando materiales infinitamente resistentes a ese ataque. Entonces, ¿qué pasa con los sulfatos? Por eso les decía que no está resuelto. Resulta que no existen al momento métodos totalmente probabilísticos o factores parciales que estén aceptados o que haya un buen consenso de aceptación de los modelos, porque lo que único que tenemos por desempeño verificado hay algo que se hace por desempeño comparativo y tenemos que terminar utilizando son métodos prescriptivos principalmente y los que están basados en la imposibilidad del ataque. Entonces, para ir rápidamente sobre el tema, bueno, ¿y dónde están los prescriptivos? Pues listo, están precisamente en el contenido de C3A del cemento, Portland. Recuerden que los cementos hidráulicos por NTC 121 no tienen requisitos por composición, sino que son por desempeño verificado, donde cogemos ese cemento que no sabemos o no garantizamos o exactamente está definida su composición química y se le hace una prueba de desempeño para mirar en una solución de sulfatos cuántos expanden las barras. También por desempeño lo podemos hacer para cemento Portland, pero es opcional al contenido de C3A y precisamente muy parecido a una pregunta que hacían que cuánto es el contenido máximo de yeso. Pues aquí lo que se hace es sobredosificar al cemento Portland, ojo, no para los cementos hidráulicos, sino los Portland.
se le sobredosifica yeso y se mide cuánta es la expansión en un tiempo relativamente muy corto. Para el concreto, les tengo una mala noticia. No hay métodos experimentales todavía totalmente aceptados y básicamente lo que hacemos es limitar el acceso de agua y empezar a trabajar con otros criterios como este que es el prescriptivo. Aquí me permití pasarles el ACI 31819, base de la norma sismo resistente colombiana, dice su actualización para el año entrante seguramente. Y entonces esos criterios con los que se considera se cumple recogen dos situaciones: el tipo de exposición y enseguida vamos a ver el recubrimiento. En el tipo de exposición, digamos que en la condición ambiental nos regalan o nos dan unos parámetros o unos límites de sulfatos en el suelo, sulfatos en el agua. Se entra por el más restrictivo en aras a la discusión, digamos, que tenemos en el agua entre 1500 y 10.000 ppm de sulfato. Y nos dicen que entonces el concreto lo tenemos que dosificar con una relación agua-material cementante máxima de 0.45. La resistencia, a pesar de que en planos diga que se necesita 21 megapascales, pues hay que dosificarlo para 31 megapascales y puedes utilizar cualquiera de estos tres cementos, un tipo 5 Portland o modificado con puzolana si fuera el caso, eh, obtenido mediante mezclas, que no me voy a poner en esas en este momento a explicarlo. Es otro tipo de cemento que no es común en el país o no se consiguen necesariamente en el país. O por cementos por desempeño tenés que utilizar un HS. Y no se permite utilizar aditivos que estén basados en cloruro de calcio como acelerantes para el concreto. Si eso está claro, ya pasamos al segundo requisito prescriptivo, que es escoger el tipo de recubrimiento. Porque digamos que si es un concreto que está expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo y se trata de una losa, una viga o un muro, sin importar el tipo, bueno, no me entré por el más afortunado. Digamos que en todos los elementos, si tenemos barras mayores de 16 milímetros o 3/4, pues tenemos que colocar mínimo 40 milímetros de recubrimiento al estribo para hacer la protección también a sulfatos desde el punto de vista del recubrimiento. Entonces recuerden que la tabla más el recubrimiento. Igualito es para otras condiciones como era corrosión, como lo expliqué en la conferencia pasada. Ahora, ¿cómo mitigamos? Pues mientras menos agua entre mejor, porque es que el agua es el agua se necesita para el ataque interno y en el ataque externo es la que transporta todos esos iones de sulfato y los permite entrar en el concreto por diferentes mecanismos, permite que entren. Entonces, siempre evitemos el ingreso de agua, refinemos la red de poros, es decir, concreto de muy baja permeabilidad. Eso se logra con baja relación agua-cemento o utilizando otros tipos de materiales cementantes complementarios como el metacaolín, de alta reactividad, el Fortacret. Bajar la fisuración, pues claro, las fisuras son autopistas para que ingrese el agua. Controlar el contenido de sulfatos que están de hecho disponibles dentro del concreto por fuentes internas. Pues si están en externas, pero entra humedad y logra movilizar primero las internas, mientras van entrando las externas, pues se van juntando las dos y el efecto normalmente no es bueno, entre otras variables. Y el desempeño de verificado, para tratar de empezar a trabajar desempeño de verificado, pues está en la profundidad de penetración del agua o el coeficiente de conductividad hidráulica o mal llamado coeficiente de permeabilidad, o el ensayo de sorptividad, que mide la acción capilar de cuando entra el agua con sulfatos, como se chupa el agua con los sulfatos y la ingresa dentro del concreto. Van a ver que tenemos poquitas opciones, porque la otra opción es utilizar materiales infinitamente resistentes a los sulfatos y entonces en este caso podemos utilizar en casos severos un cemento tipo 2, un cemento tipo 5 o un cemento o un concreto de bajísima permeabilidad que es equivalente, y aquí yo creo que va a ser sorpresa para muchos, pero un tipo 2 o tipo 5
ayudan, pero no necesariamente garantizan una mejor mitigación al ataque por sulfatos que si se toman otras medidas. Y en este caso, no solamente se formula, nuevamente hago uso de este tubo porque me parece espectacular para una condición de agua residual, eh, en que si se coloca una membrana protectora, esa membrana protectora va a evitar que el agente agresivo entre al concreto. Entonces, en este caso es la combinación de las anteriores y definitivamente la cuarta es limitar la temperatura máxima que alcanza un concreto y entonces ahí es donde toma todo el sentido que tengamos monitoreadas las estructuras con sensores de los concretos masivos, con termocuplas o sensores de temperatura que nos vayan indicando que en ningún momento se sobrepasaron los famosos 65 grados centígrados, aunque también reconozco que hay diseñadores que les gusta 70 grados centígrados, yo soy más de la corriente del 65 grados centígrados, porque si la temperatura no se eleva por encima de ese nivel, pues no vamos a tener entonces o vamos a mitigar la posibilidad de que haya una sulfatosis asociada a formación de tringita secundaria. Entonces, nuevamente, volvemos a un cuadro que lo he usado o una figura que lo he usado de forma reiterativa en todas las charlas, Nosotros podemos diseñar por durabilidad las mezclas para que tengan el mejor comportamiento a los sulfatos y que le controlamos la temperatura. Pero si el diseño no contempla los recubrimientos adecuados, si el proceso de construcción y control de calidad es pobre, si no tenemos en cuenta qué pasó en el medio ambiente, porque, sulfatos, eso no da aquí, y no medimos el agua freática, cuántos sulfatos tienen o los suelos, o para hacer la limpieza, por Dios, de la obra, devolviéndome aquí al proceso de construcción. No, ¿qué es este pantanero ahora que está lloviendo y cogen y tiran una placa de fibrocemento de una demolición que para que esté limpio y sobre eso siembran la zapata o el elemento de fundación? Pues por Dios, ¿qué hicimos? O si no prevemos el uso y el medio ambiente, ¿cómo va a cambiar? Finalmente, tampoco hacemos acciones de mantenimiento que nos permitan generar acciones de control sobre las fisuras y sobre otras condiciones, pues entonces, por más que hagamos en durabilidad, que era lo que veníamos viendo de las diapositivas anteriores, pues poco vamos a lograr que la obra se desempeñe de manera correcta. Entonces, ya para concluir y en honor al tiempo, quiero reiterarles una condición, se me perdió la primera conclusión, disculpen, en que la sulfatosis es una enfermedad y por eso el sufijo osis desde el punto de vista del tratamiento patológico de las edificaciones, que comprende un grupo importante de formas de ataque que todas tienen mecanismos distintos y dependiendo del mecanismo de ataque o cómo se generó el ataque, tiene unas consecuencias distintas en el concreto. Disgregación, pérdida de resistencia, cambio en el módulo de elasticidad, expansiones, y que por favor, esa sulfatosis no es solamente química, porque también puede ser física por formación de tringita secundaria o porque tenemos agregados portadores de sulfato que generan unos efectos también muy característicos de uno de los tipos de sulfatosis. Claro, el buen diseño de una mezcla para durabilidad, para mitigar el ataque por sulfatos, sigue siendo un pilar fundamental para lograr el tiempo de servicio que queremos en la obra. Pero no podemos descuidar los otros aspectos. Podemos hacer el mejor diseño, pero si descuidamos los otros pilares de la durabilidad o los pilares del tiempo de servicio, mejor vamos a tener un efecto que no es el deseado. Podemos diseñar para la sulfatosis, claro. La más común y por métodos prescriptivos es usar cemento tipo 2, cemento tipo 5, pero les digo que poco podemos hacer para un buen desempeño de sulfatos, aunque usemos ese tipo de cementos, si no tenemos en cuenta las fisuraciones o los otros tipos de ataques por sulfato, porque soltamos, por decir algo, la temperatura en un masivo y aunque tengamos un tipo 2, un tipo 5, van a haber daños. Desafortunadamente, hoy las formas de diseñar estándar
para sulfatos no cubren necesariamente las otras formas de sulfatosis, cubren solamente la de ataque químico y cuando está bien especificada la obra con control de temperatura en el concreto cubrirá la etringita secundaria, pero les aseguro que dejamos por fuera todo lo que es el ataque físico y normalmente los ataques por agregados portadores de sulfatos. Yo sigo insistiendo en que precisamente debemos evolucionar a una forma de diseñar que migre de prescriptivo a desempeño verificado, porque el cemento tipo 2 o moderado resistencia a sulfato, tipo 5 alta resistencia a sulfatos, no necesariamente nos garantiza el buen desempeño. Esas formas prescriptivas, lentamente espero que hagamos una transición que se va a demorar muchos años para llegar a desempeño verificado, pero en donde vamos a tener nuevas herramientas para hacer un mejor diseño de nuestras obras y poder que nuestros clientes logren tener el tiempo de servicio que esperaban para sus proyectos, disminuyendo los costos de mantenimiento y disminuyendo los costos financieros operativos de una disminución de tiempo de servicio en las obras. Abro nuevamente, Marta. Te agradezco si hay nuevas Juan, preguntas. muchísimas gracias. Hemos tenido mucho éxito en el chat, tenemos muchísimas preguntas. Trataremos de responder la mayor cantidad para ser también fieles al tiempo que nos propusimos de esta charla. Entonces Muy tengo otra amable. pregunta. Necesariamente debe estar el concreto a temperaturas entre 60 grados y 70 grados para que se dé la formación de etringita secundaria. No basta con No, la presencia de iones, sulfatos, aluminatos y portlandita. no, muchísimas gracias por la pregunta. Es muy buena y muy importante para vaciado de pilas y elementos contra o caissons y elementos contra el suelo, que se consideren masivos. Cuando la temperatura del concreto pasa de 65 grados centígrados, el yeso que trae todo cemento trae yeso. Ese yeso no va a formar etringita tipo 1, sino que va a quedar escondido y es el que luego, con el tránsito del agua, va a generar la posibilidad de formación de etringita secundaria y, por tanto, la expansión y el daño por sulfatos. No necesita fuente externa de sulfatos. El solito tiene suficiente para generar el daño. Por eso es que muchas especificaciones de infraestructura incluyen temperatura máxima del concreto durante el proceso de colocación, curado y enfriamiento no se sobrepasen nunca 65 grados centígrados. Perfecto, tengo otra que dice, el ataque por sulfatos es más recurrente con agregados que contengan arenas residuales o con arenas trituradas. ¿Qué pasa con los residuos de la construcción? ¿El yeso que se forma causa expansión? Sí, es una muy buena pregunta. La vi también en las preguntas colocadas por la inscripción. Muchas gracias. El uso de agregados obtenidos mediante la recolección o la recuperación de desechos de la construcción o de residuos de la construcción debe ser evaluado en cada país de forma detallada, porque particularmente en Colombia solemos utilizar mucho estuco de yeso en interiores sobre elementos de concreto. Y al triturar esos materiales, ese yeso extra va a entrar como un aporte de yeso dentro de la composición de la mezcla y puede generar un ataque por sulfatos. Sobre las arenas residuales o por trituración residuales, me imagino que son las asociadas a transporte de río o aluviones. Normalmente habría que preocuparse en el concreto arquitectónico que no vayan a generar un ataque por pirita, pirrotita o pirrotina y marcasita, perdón. Listo, mira, tengo otra que dice, ¿qué productos se deben usar para evitar la sulfatosis? ¿Cómo se deben usar? Y se pega pues a una que nos hicieron ahorita en el chat que dice qué materiales cementicios suplementarios recomendaría para resistir a los sulfatos. Perfecto, muchas gracias. Hay productos, dependiendo del tipo de ataque que estemos previniendo y diseñando, los cementantes complementarios, las puzolanas, suelen ser una muy buena respuesta, porque unos de ellos bajan el calor de hidratación, por ejemplo, el metacaolín, eh, controlando la formación de tringita secundaria. Muchos de ellos cogen la portlandita
parte de la puzzolanicidad precisamente hace que reaccionen con la portlandita, y la portlandita es especialmente reactiva a los sulfatos, entonces es una forma de mitigar el ataque por sulfatos que genera yeso. Adicionalmente, esos cementantes complementarios como el Fortacredo, el Metacaolín de alta reactividad, también permiten disminuir la porosidad, entonces disminuyen la velocidad la conductividad hidráulica del agua, la conductividad hidráulica del concreto, perdón, entonces disminuye la disponibilidad de iones que pueden entrar en el concreto. Entonces, en cambio, hay otras puzolanas que están con exceso de yeso. Ojo, listo. Porque pasaría algo similar a lo que pasa con los RDCs o residuos de la construcción, que si vienen contaminados con yeso, pues vamos a tener problemas, Perfecto. potencialmente. Tengo otra que dice, ¿cómo se resuelven estos casos de sulfatosis? ¿Se debe hacer demolición y reconstrucción? Pues hay diferentes técnicas de intervención, dependerá del tipo de sulfatosis. Me voy a referir bueno, a una genérica, no deje entrar agua, pero todos sabemos que eso es una tarea complicada y que todo sistema de protección tiene un tiempo de servicio también y habrá que hacer un proceso de mantenimiento. Voy a referirme a otra en una obra que ya esté hecha. Mm, Si el ataque es químico, existen algunas tecnologías para tratar de extraer por métodos electroquímicos los sulfatos, pero no tengo muchas referencias como de primera mano, sino más por literatura, como para explicarlas y no puedo tomar como una posición más clara sobre su eficiencia. Eh, es complicado. Una vez tiene el elemento ya construido, es difícil. Vea, la mejor forma de intervenirlo, honestamente, es desde el proceso de diseño de la mezcla, porque una vez en servicio se vuelve complicado. La única fácil, entre comillas, es elimine el ingreso de agua y controle las condiciones de humedad del concreto para que esté lo más seco posible en las condiciones de exposición, y todos sabemos que eso es un reto gigante. Perfecto, aquí tengo una que dice que ¿qué opinas de que se derogó la norma colombiana e internacional que mide esta condición? ¿Cuál norma? No sé, esa es la pregunta que nos hacen. Bueno, gracias, me la voy a tomar de respuesta libre. Entonces, no, en Colombia existe la NTC 5551, es una norma que está en proceso de actualización. El Comité de Icontec está haciendo un esfuerzo, o estamos haciendo un esfuerzo importante por traerla a nuevas realidades. Esa norma tiene 15 años o 20 tal vez, y todos sabemos que más o menos en un promedio a estas alturas de la existencia, más o menos cada 7 o 10 años, el conocimiento se duplica, el de la humanidad me refiero. Entonces, obviamente esa norma la tenemos que intervenir rápidamente. La norma sismoresistente, por lo contrario, va a venir con nuevos requisitos, como la presenté en la diapositiva anterior, porque básicamente es una adopción con algunas modificaciones o ajustes menores a la ACI 318. Seguimos trabajando con todos los controles para sulfatosis. Donde faltan muchas cosas por desarrollar y donde puedo invitarlos es precisamente, tengo el honor de ser el codirector de la tesis de Paula López en ataque físico por sulfatos, que es un frente actualmente muy interesante, de lo cual no hay normas, pero que estamos precisamente estudiando y analizando alternativas para en ese proyecto de investigación, pues sacar precisamente propuestas de normas a partir del trabajo de Hutton y Shutovsky, que es donde nos estábamos basando, o donde Paula está basando principalmente su trabajo. Perfecto, Juan, ya casi terminamos. Voy a hacer tres más porque ya nos vamos a pasar del tiempo que teníamos pronosticado para este espacio. Sí, Perfecto. Juan Fernando, si las trinjitas producen expansión de la pasta y a su vez esta desprende el agregado, esta situación está descalificando este concreto. ¿Es necesario retirar el volumen afectado? Eso ocurre en la ataque por etringita retardada o secundaria. El problema es que cuando eso ocurre, ya la obra puede llevar 10, 15, 25 años de servicio. Dependiendo de dónde está, si se deja descartar y demoler porque
pues ya es un proceso de diagnóstico de detalle. La amputación es una alternativa. Habrá que evaluarlo para las condiciones de resistencia y de desempeño de cada elemento, sería mi consejo. Precisamente me va a permitir devolverme a esta diapositiva. Habría que mirar en qué parte de pérdida de desempeño se encuentra el elemento y qué tan vulnerable es con la pérdida que ha tenido para tomar una decisión de reemplazarlo o no. Ese sería mi consejo, evaluarlo por ese lado. Listo, Juan, yo creo que aquí ya terminamos. Las personas que están preguntando que si van a encontrar la presentación se las vamos a enviar, sí, la van a encontrar publicada en nuestra página web. A partir del día de mañana o de pasado las encuentran. Si quieres, Juan, me regalas la última presentación. Aquí les queremos compartir entonces que este pues es nuestro último charla de este ciclo de hechos en concreto. Tuvimos 6 charlas en total. La primera fue una charla sobre la visita a nuestra planta de cemento. Fue una charla donde expusimos, les presentamos a ustedes nuestra planta de cemento, cuál es la tecnología que maneja, dónde está ubicada. Todas estas charlas las encuentran en la página de educación de Alión, alión.com.co, ciclo de conferencias. La segunda fue sobre la durabilidad. Más allá de la durabilidad, tuvimos otra charla sobre desmitificando la reactividad del álcali agregado, tuvimos otra de cuidando el acero de refuerzo en la estructura, la semana anterior tuvimos una sobre colocando altos volúmenes de concreto y esta que es sobre la sulfatosis. Todas estas charlas las encuentran entonces en nuestra página web. Los esperamos entonces en un nuevo ciclo. Si quieres, Juan, me ayudas pasando la diapositiva. Les dejamos pues como la invitación. Próximamente tendremos el ciclo 2 de conferencias, lo estamos organizando. Les estaremos enviando a sus correos las invitaciones con la programación de nuestro nuevo ciclo de conferencias. Les dejamos en la siguiente diapositiva nuestros contactos. Aquí está mi correo electrónico, mi celular, por si tienen dudas, las que no alcanzamos a contestar en esta charla las pueden enviar perfectamente a mi correo y las haremos llegar a Juan Fernando para contestarlas. Si tienen alguna inquietud, necesidades en sus proyectos, estamos más que listos a atenderlos. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron durante estas 6 conferencias, muy juiciosos, tomando nota, preguntando. Agradecemos mucho su confianza y esperamos entonces verlos en un nuevo ciclo de conferencias hechos en concreto. Juan Fernando, muchísimas gracias. Julián, Marta, gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a quienes nos acompañaron. Los invitamos nuevamente para el ciclo que estaremos divulgando próximamente y muy amables. Cementos Arión, siempre firme.